Ya estamos, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Hoy me toca presidir la reunión por imposibilidad del doctor Palazzo de hacerlo. Y hoy lo tenemos de invitado, o sea, va a disertar el doctor Alfonso Guteler, profesor de Derecho Administrativo, y no vamos a enumerar sus numerosos antecedentes. El tema sobre el que va a exponer son las vías de hechos en la reforma de la ley 19.549. Doctor Alfonso Buteler, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias Liz por la presentación. Muy agradecido con la invitación de Liliana para compartir algunas reflexiones en este querido Instituto de Derecho Administrativo. Un gusto además que esté el maestro Altamira Gijena escuchando. Básicamente la idea era ofrecerles algunas reflexiones sobre la regulación que se hace de las vías de hecho administrativo en la reforma 19.549. El tema de las vías de hecho ha sido tradicionalmente un asunto que ha quedado a veces al margen, siempre a la sombra de la figura del acto administrativo. Sin embargo, la reforma que hace la ley de bases a la ley 19.549, como vamos a ver en un rato, produce una ampliación, una marcada ampliación de lo que se consideran vías de hecho. Y como verán en un rato cuando inicie con mi exposición, advertirán que no es solo las vías de hecho que se amplían en el artículo 9, sino que desde mi perspectiva hay que agregar otros supuestos a los que están en el artículo 9 desde una mirada integral de la reforma. Tengamos en cuenta además dos circunstancias para entender esto que me estoy refiriendo. Por un lado, y esto lo repito siempre que me toca hablar de esta reforma, esta modificación que se ha hecho a la ley 19.549 no obedeció a la forma clásica en que se modifican las leyes. Esto es la formación de una comisión por especialistas donde se haga un abordaje integral y coherente de la reforma, sino que la modalidad de trabajo fue como la que usamos nosotros habitualmente, de utilizar un drive donde diferentes estudios y personas fueron introduciendo modificaciones. También lo hicieron luego los legisladores, y eso nos ofrece una norma que a veces presenta algunas contradicciones o incluso presenta una mirada que sorprende a nosotros mismos que somos conocedores del tema. Y creo que esto que le estoy marcando en la cuestión de las vías de hecho, por lo menos así pretendo demostrar que ha ocurrido. También otra cosa importante antes de iniciar es tener en cuenta la proyección que tiene esta cuestión sobre el derecho local, tanto provincial como municipal, porque parecería ser que esta intervención mía se refiere solo a la ley 19.549, pero tengamos en cuenta aquí dos circunstancias que también siempre me gusta remarcar. Primero, el valor dogmático que siempre tuvo la ley 19.549, desde la proyección que hizo Marinho por su autoridad intelectual, que siempre terminó yendo más allá del ámbito federal, no solamente en la aplicación de las normas, sino en el uso jurisprudencial de las instituciones del acto administrativo. Muchas veces, y por ejemplo podemos ver la jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba, no sé, en materia de acto administrativo, de nulidades o de potestad revocatoria, cómo fue más allá de la ley local, ¿no? Utilizando las nociones y las categorías del derecho nacional. Y además en esto también tengamos en cuenta aquello que muy bien explican los españoles cuando hacen referencia a las categorías o a las características del derecho administrativo, diciendo que el derecho administrativo es el derecho común de las administraciones públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las vías de hecho que regula la ley 19.549 es una categoría que es igual en todo el país, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, entiendo yo, que se puede aplicar sin ningún tipo
de cortapisas también en el ámbito local. Entonces, empecemos a analizar esto de las vías de hecho. En primer lugar, siempre me gusta explicarle a mis alumnos, porque incluso la denominación que se utiliza de vía de hecho, para diferenciarlo de los hechos materiales, porque en definitiva, cuando la normativa habla de vías de hecho, en definitiva nos está marcando que existe una vía de derecho, ¿no? Y este es el camino opuesto a aquello que el ordenamiento jurídico impone como forma de actuación, que incluso eso podríamos ir más allá y decir que esa forma de actuar de la administración a través del dictado de actos tiene su fundamento constitucional en la medida en que implican garantías para los destinatarios de ese acto y también para la propia persona que lo dicta. Es decir, que se debe seguir un procedimiento, tiene que haber una fundamentación, la competencia para actuar tiene que surgir del ordenamiento jurídico, que se debe perseguir el bienestar general, etcétera, etcétera. Esto es muy importante valorarlo porque desde esa perspectiva la vía de hecho aparece desprovista de todos esos fundamentos y por eso el equilibrio que está en la raíz del derecho administrativo entre la prerrogativa y la garantía, aquí cuando hablamos de vías de hecho eso desaparece totalmente. Por eso fíjense que cuando el Estado actúa a través de vías de hecho, el ordenamiento jurídico le suelta la mano a la administración y el Estado pierde las prerrogativas, al punto tal que el particular, como vamos a ver después, puede acudir directamente a sede judicial. No se aplican las presunciones de legitimidad y todas esas cuestiones que nosotros conocemos. Se aplican las medidas cautelares del derecho privado. Entonces, de alguna manera, hay que tener en cuenta todas esas circunstancias cuando hablamos de vía de hecho para ponerla en un contexto. Ya ingresando en lo que dice el artículo 9 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, fíjense que lo que primero indica, ya lo indicaba, es que impone a la administración pública la obligación de abstenerse en incurrir en vías de hecho. Es una prohibición terminante y creo que ahí esta redacción que ahora se renueva también debe leerse a la luz de las medidas de prevención que impone el artículo 43 de la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial en el artículo 1910 desde su última reforma. Quiero decir con esto que, como decíamos hace un rato, teniendo en cuenta que las vías de hecho son una especie de atrocidad jurídica que desborda el cauce en el que debe actuar el Estado, es posible y necesario empezar a conceptualizar desde el derecho administrativo la utilización de estos mecanismos preventivos para evitar que el Estado incurra en esas vías de hecho. No es solo castigarlo cuando el Estado los va a llevar adelante, sino que el particular pueda prevenir que el Estado incurra en este tipo de conductas contrarias al ordenamiento jurídico. Aclarado eso, voy a comenzar ahora a hacer un breve recorrido sobre cuáles son las causales previstas en el artículo 9 y también en otros artículos de la ley 19.549. La primera variante es la que ya todos conocemos, es esto de los comportamientos materiales que resulten lesivos de derechos o intereses jurídicamente tutelados, dice la ley. Es decir, no se trata de cualquier hecho administrativo, sino de aquel hecho o comportamiento material que no se legitima en una decisión previa de la administración, sino que justamente se hace prescindiendo de ella. Es decir, que el comportamiento en sí mismo es irregular por el solo hecho de llevarse adelante sin contar con el acto administrativo previo, como les mencionaba un rato, como una exigencia de juridicidad y también de garantía constitucional que nos impone el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, tenemos la ejecución de actos recurridos en sede administrativa con efecto suspensivo. Aquí es claro, el artículo 12 de la ley establece que los recursos administrativos como regla no tienen efecto suspensivo, pero claro, cuando la ley le impone el efecto suspensivo al recurso, la administración no puede ejecutar esos actos. Si lo hace, incurre en una causal de vía de hecho que, reitero, y como lo vamos a desarrollar luego, permite directamente el cuestionamiento de esa vía de hecho sin agotar la vía administrativa ante el Poder Judicial. En tercer lugar,
encontramos la ejecución de actos cuyo recurso ha sido resuelto, pero no se ha notificado el acto, ¿no? Entonces tenemos un acto dictado, recurrido, resuelto el recurso, pero que no ha sido notificado. Aquí recordamos que la notificación aparece como la condición de eficacia del acto y por ende, si hay ejecución del acto sin su previa notificación, se considera vía de hecho. Esto lo ha reconocido la Corte, por ejemplo, en el caso Sima, diciendo que el acto solo será eficaz a partir de su notificación. En cuarto lugar, tenemos una novedad que introduce la ley, que creo que tiene mucha riqueza, que es el establecimiento de mecanismos que obstaculicen las conductas lícitas de los ciudadanos. Dice, el establecimiento de mecanismos electrónicos, informáticos o de otra naturaleza que mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos tenga por efecto práctico imposibilitar conductas que no estén legalmente proscriptas. Es decir, cuando el Estado establece mecanismos electrónicos o informáticos cuya falta de funcionamiento impidan el ejercicio de los derechos por parte de los administrados, el sistema jurídico considera eso como una vía de hecho. Aquí es importante remarcar que esto toma mucha actualidad en la medida en que hoy existen muchos derechos de los ciudadanos cuyo ejercicio se lleva adelante a través de mecanismos informáticos, ¿no? Como el CIDI, como las plataformas para conectarse con el Estado. Entonces, lo que la ley está planteando es que si esos mecanismos a través de los cuales los ciudadanos tienen que ejercer esos derechos no funcionan, porque se cayó el sistema, porque hay un desperfecto técnico, esa conducta, ese impedimento del ejercicio de los derechos, se considera una vía de hecho que habilita al ciudadano a acudir directamente a sede judicial. Acá tengamos en cuenta que aparece esta categoría de lo que se llaman los derechos de cuarta generación, o para algunos de quinta, que son aquellos derechos de acceso que básicamente se llevan adelante a través de plataformas tecnológicas establecidas por el propio Estado. Entonces, como esos derechos de primera, segunda o tercera generación se llevan adelante a partir de esas plataformas, la caída de esos sistemas genera una multiplicación en la violación de los derechos. Es decir, no es solo que el sistema no funciona, sino que a partir de que el sistema no funciona, la persona, el ciudadano, no puede ejercer sus derechos. Acá, por ejemplo, podemos citar los casos de inhabilitación de quit que hace la AFIP o las comunicaciones automáticas que hace la AFIP cuando da de baja a alguien, por ejemplo, en un registro para operar, ¿no? Y eso genera un impedimento técnico donde la persona queda en una especie de muerte civil en donde no puede ejercer sus derechos o no puede emitir facturas o no puede llevar adelante su actividad porque la administración la bloquea tecnológicamente. En quinto lugar, fíjense que la ley hace referencia a la imposición de medidas que por su naturaleza exijan la intervención judicial, ¿no? Aquí esto es bastante interesante porque la ley, poco común en una ley, da ejemplos, dice tales como embargos, allanamientos u otras medidas similares, por ejemplo, los allanamientos de domicilio que hace AFIP. En definitiva, lo que el legislador aquí ha establecido es que se considera una vía de hecho cuando la administración avanza sobre las personas o sobre los bienes. Esta es la idea que vamos a ver que también plantea algunas contradicciones. Esto lo dijo, por ejemplo, la Corte en el año 2010 en la causa Intercourt al declarar la inconstitucionalidad del artículo 92 de la ley 11.683 que permitían, no sé si recuerdan, los embargos dispuestos por la propia AFIP, es decir, en sede administrativa. Eso se considera hoy una vía de hecho que en definitiva habilita accionar directamente en sede judicial. Después hay otro caso del año 2003 en donde ANSES dispuso la baja de un beneficio y la Corte entendió que se había incurrido en una vía de hecho. De nuevo, hay un comportamiento material que no está precedido
de la autorización a través de un acto administrativo, y entonces la Corte considera que, dado que no se puede avanzar sobre las personas, sobre los bienes, ya que se trata de una atribución exclusiva de los jueces, esa conducta de la administración debe ser considerada una vía de hecho. Hasta ahí podríamos decir que estamos mencionando los supuestos que el legislador ha incluido en el artículo 9. Sin embargo, creo que se pueden adicionar otros casos que debemos tratarlos como vías de hecho. El primero de ellos, que sería la sexta causal, son los supuestos de uso de la fuerza pública que exceden las pautas fijadas en el segundo párrafo del artículo 12, porque en el artículo 12 de la ley 19.549 se agrega un párrafo que no estaba con anterioridad. Se acuerdan que ahí se habla de la ejecutoriedad del acto administrativo y se dice que la administración puede llevar adelante su conducta por los propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieran la intervención judicial. Pero en el párrafo siguiente dice: la administración solo podrá utilizar la fuerza pública contra sus personas o sus bienes sin intervención judicial, y ahí empieza a mencionar una serie de supuestos, cosa que a mí me parece de suma gravedad la inclusión de ese apartado, porque recuerden que la limitación que hace el artículo 12 al impedir que la administración avance sobre las personas o sobre los bienes es una prohibición, una limitación que deriva de la propia Constitución, ¿no? Del artículo 18 o del artículo 17, que autorizan solamente que una persona pueda ser privada de su propiedad luego de un proceso y una sentencia judicial, ¿no? Entonces, esto me parece grave y en algún punto constitucional, y por eso entiendo que, aún admitiendo esas circunstancias, avanzar por fuera de esas causales o incluso dentro de esas causales debe ser considerada una vía de hecho. Incluso esto también lo dice la Corte en el caso Intercorp, cuando dice que esa norma de la 11.683 contiene una inadmisible delegación en cabeza del Fisco Nacional de atribuciones que hacen a la esencia del Poder Judicial, con la consiguiente afectación de la división de poderes, la defensa en juicio y la propiedad. ¿Cuáles son entonces esas excepciones en donde la administración puede ejercer la fuerza? En primer lugar, refiere a los supuestos en donde se deba proteger el orden público. No se da una definición de orden público, y si uno rastrea un poco en el ordenamiento jurídico, se encuentra con que orden público se utiliza en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 36 de la Constitución, ¿no? Cuando dice que no se puede afectar el orden público. Pero no tenemos una definición. Parecería ser más bien que lo que refiere el legislador en este caso es aquello vinculado al orden público referido a lo que ocurre en las calles, en los espacios públicos. De hecho, nosotros tenemos en el Código Penal un título referido a los delitos contra el orden público. Parecería ser que esta es la intención del legislador, teniendo en cuenta el protocolo antipiquetes y eso que hemos visto en el último tiempo. Entiendo yo que es muy peligroso incluir en una norma como la ley 19.549 la facultad del Estado de ejercer la fuerza pública para proteger el orden público. O al menos esto debería estar reglamentado de alguna manera para saber cuál es el límite que tiene el Estado, si no hablamos de un caballo de Troya que se puede utilizar con fines que ya hemos visto en nuestro país y han generado consecuencias desagradables. Otra excepción que contempla el artículo 12 dice que se puede usar la fuerza pública para proteger el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado. En lo que tiene que ver con para la protección del dominio público, esto ya existe en el ordenamiento jurídico, diría yo, a nivel global, que es el principio de la autotutela de los bienes de dominio público. El Estado puede autotutelar sin que sea necesario la intervención judicial, salvo de nuevo que tenga que avanzar sobre las personas, donde ahí necesariamente va a requerir la necesidad de una autorización judicial. En esto la Corte ha dejado en claro que para que opere el principio de la autotutela del dominio público, el carácter dominial o la dominicalidad del bien debe ser indubitable,
¿Por qué les digo esto? Porque, claro, en la práctica existen usos públicos otorgados por títulos habilitantes o por contratos de concesión que impiden el uso de la autotutela, sino que tienen mecanismos específicos para la restitución de esos bienes, como ocurre, por ejemplo, con la ley 17.091, que regula el lanzamiento administrativo, o también lo vemos en la ley de procedimiento administrativo de Córdoba, que habla expresamente de la figura del lanzamiento administrativo como un mecanismo, ¿no? Entonces también, de nuevo, aquí se da una gran herramienta, pero creo que hay que matizarla y tener cuidado respecto de su aplicación. Sin embargo, esta segunda causal, que decíamos que sea para proteger tierras fiscales de propiedad del Estado, que obviamente entendemos, o al menos yo entiendo que la regulación de esta causal estuvo motivada en la ocupación de tierras fiscales por mapuches, etcétera, toda esa problemática, pero claro, cuando hablamos de tierras fiscales ya no podemos aplicar el principio de la autotutela de los bienes de dominio público, porque se trata de bienes privados del Estado que se rigen por las reglas aplicables al derecho privado. Por ende, esta causal no debería funcionar cuando se trate de bienes de dominio privado del Estado. Sin embargo, está ahí. En tercer lugar, dentro del artículo 12, se permite utilizar la fuerza pública para incautar bienes muebles peligrosos para la seguridad o la salubridad de la población. De nuevo, tenemos una norma con una redacción muy amplia y vaga que queda al límite de la inconstitucionalidad si no tiene una reglamentación adecuada, ¿no? Porque recordemos que nuestra Constitución prohíbe la confiscación de los bienes y acá la norma alude a la incautación de bienes muebles, ¿no? Por supuesto que esto ocurre en la práctica cuando, por ejemplo, SENASA hace secuestros de determinados bienes por estar en mal estado, qué sé yo, el ministro de Agricultura también puede secuestrar fertilizantes. Hay normas que regulan estas cuestiones. Lo que me preocupa a mí aquí es que en una norma general se puedan acaballar este tipo de planteos por parte del Estado que, como decíamos recién, no tiene ninguna limitación. Y en cuarto lugar, de manera similar, se permite el uso de la fuerza pública por parte del Estado, de la administración, sin contar con autorización judicial, cuando se refiere a la intervención de fuerzas policiales o de seguridad ante la comisión de delitos flagrantes. Acá de nuevo entiendo yo que es una norma innecesaria porque el artículo 284 del Código Procesal Penal establece justamente los supuestos en donde los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener sin orden judicial. O sea que ahí creo que es totalmente innecesario. Entonces, en esta sexta causal de vía de hecho, aquellos supuestos que excedan lo que autoriza la norma y con las reservas de inconstitucionalidad que yo les he planteado, entiendo yo que se trata de vías de hecho administrativas. En séptimo lugar, tenemos la ejecución de actos administrativos cuestionados mediante recursos judiciales o directos que tienen efecto suspensivo. Ustedes saben que ahora tiene una regulación expresa en la ley 19.549, como cuando se incorpora el artículo 25 bis, de los recursos judiciales o directos que antes eran mencionados tangencialmente. En muchos casos, ese tipo de recursos tienen efecto suspensivo, razón por la cual, aplicando analógicamente lo que dijimos antes respecto de los recursos administrativos, si ese recurso judicial o directo tiene un efecto suspensivo, evidentemente que la ejecución del acto no va a generar un supuesto adicional de vía de hecho que tenemos que tener presente. En octavo lugar, encontramos una novedad en la ley, que es esto de la revocación de actos administrativos que no pueden ser suspendidos. Fíjense que la ley 19.549, en el artículo 17, que reordena la potestad revocatoria tanto por ilegitimidad como por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, en el segundo párrafo dice: no podrán suspenderse en sede administrativa los efectos de los actos administrativos que se consideren afectados de nulidad absoluta cuando no se admita su revocación en dicha sede. Esto es por la vieja discusión, porque había posturas doctrinarias que entendían
que en aquellos supuestos en donde la administración no pudiera revocar el acto ante sí por la existencia de derechos subjetivos en cumplimiento, decía, bueno, sí, está bien, la administración no puede revocarlo por la existencia de un derecho adquirido, aplicando lo que dice el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero bueno, puedo suspenderlo. Entonces, por ejemplo, la postura de Comadira era, yo lo suspendo al acto, total, la norma no me prohíbe la suspensión. Bueno, ahora la ley expresamente dice, si la administración no puede revocar el acto, tampoco puede suspenderlo. En todo caso, deberá iniciar la acción de lesividad y dentro de la acción de lesividad plantear una medida cautelar suspensiva de los efectos del acto, cosa que es totalmente válida porque en definitiva la potestad revocatoria ahí de la administración no es ilegítima, sino que tiene un límite competencial. Es decir, el acto tiene que ser revocado por un juez y no por la administración. En esa misma lógica, entonces, lo que la ley impone ahora es que la suspensión la haga un juez y no la administración. En consecuencia de esto que yo les estoy marcando, si la administración suspende el acto que no puede revocar ante sí, en definitiva, lo que nos hace es ponernos en presencia entonces de una vía de hecho administrativa. Y entonces ahí podemos apreciar que la reforma a la ley 19.549 no solo ha contemplado una ampliación de las vías de hecho en el artículo 9, sino que existen otros supuestos en otros artículos que nos llevan a ampliar las causales. Finalmente, como yo les había dicho, la ley deja en claro algo que estaba plasmado en la ley respecto de la revisión judicial de las vías de hecho. En este caso, manteniendo esa diferencia de tratamiento entre la vía de derecho, que es el acto administrativo, y la vía de hecho, que son estos hechos llevados adelante sin el acto administrativo previo, el ordenamiento jurídico mantiene esta idea de que cuando la administración incurre en una vía de hecho, directamente se puede acudir a sede judicial sin que se apliquen plazos de caducidad, sino solamente, digamos, con la única limitación de la existencia de plazos de prescripción, que como ustedes saben ahora tienen una expresa consagración en la ley 19.549. Finalmente, teniendo en cuenta todo lo que hemos tratado, pienso que también esta es una oportunidad para reflexionar sobre cómo se receptan las vías de hecho en el sistema cordobés, en el sistema local, que nuestra ley tiene una pobreza en cuanto a su tratamiento, y también me parece importante reflexionar sobre cómo esto impacta en el régimen del Código Contencioso Administrativo, donde no tenemos una lógica parecida a la del sistema nacional para que las personas se puedan defender respecto a las vías de hecho. Porque el sistema cordobés, frente a la existencia de este tipo de comportamientos, nos ofrece dos soluciones. Por un lado, utilizar la vía del amparo, abusando de su generosidad, cuando no estamos hablando necesariamente de problemas constitucionales, sino de circunstancias vinculadas al ejercicio de la función administrativa. Entonces, ahí quedan fuera un montón de situaciones que podrían ser cuestionadas directamente ante el fuero contencioso administrativo, pero no existe una acción prevista para eso. La otra alternativa que tiene el justiciable en esos casos es, como ha dicho muchas veces la jurisprudencia del Tribunal Superior, provocar un acto de la administración, ¿no? Pero en definitiva, esta no es la lógica que persigue la dogmática de la vía de hecho, porque justamente decíamos, no, la vía de hecho lo que hace es que el Estado pierda sus prerrogativas, por ende provocar al administrado a que tenga que provocarle a la administración el dictado de un acto para recién poder acceder digamos, al sistema de control judicial contencioso administrativo, no aparece como la solución más ajustada, teniendo en cuenta estos patrones dogmáticos que yo les he expuesto y también el derecho a la tutela judicial efectiva. Bueno, estas han sido algunas cuestiones que querían compartir con ustedes. Les agradezco la atención, la paciencia y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, doctor Alfonso Buteler. Entonces, queda abierto el debate para aquellas personas que quieran hacer una pregunta al doctor Alfonso Buteler.
No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Sí. En lista de espera, al menos. Liz, avíseme cuando me da la oportunidad de hablar o hacer un comentario. Ok. Bueno, me anoto en esa también, Liz. Sí. Bueno, no sé cuál de los dos quiere preguntar primero. No, desde ya, por favor. Al distinguido colega le cedo el turno desde ya, olvídate. Doctor Altamira. Bueno, yo le quería comentar un caso que tuve hace ya muchos años y pasó lo siguiente: un empleado de la municipalidad renuncia al cargo y el estatuto dice que tiene que seguir trabajando durante 30 días. A la semana, él me habla y me dice: doctor, me han sacado la tarjeta. Entonces le digo: venga, vamos a presentar un escrito. Y el escrito, ¿qué decía? Decía de que interpretaba de que se trataba de un acto administrativo implícito. ¿Por qué? Porque si bien no le habían notificado la aceptación de la renuncia, el hecho que le sacaran la tarjeta significaba de que le habían aceptado la renuncia. Entonces presentamos un escrito diciendo de que, en virtud de que se había dictado la aceptación de renuncia implícitamente, aunque no se lo hubiesen notificado, iba a dejar de continuar prestando servicio en virtud de que ya no estaba la tarjeta. Es decir, en ningún momento me referí a la vía de hecho, porque podríamos entrar en una discusión doctrinaria. Y yo lo que no quería era entrar precisamente en esa discusión doctrinaria, y le dije que interpretaba de que se trata de un acto administrativo implícito. La municipalidad no dijo más nada y él no fue a trabajar nunca más, y cuando llegó a fin de mes cobró los días que había trabajado. Quería comunicar esa novedad que hubo y ese razonamiento que yo hice, nada más. Y lo felicito, Alfonso, porque todo muy bien tu exposición. Bueno, muchas gracias, Julio. Sí, como usted bien marcaba, la práctica ofrece muchos supuestos donde muchas conductas activas o omisivas del Estado pueden entrar o en estas figuras del acto administrativo tácito, presunto, vías de hecho, pero sí, lo que me parece importante ahí es tener en consideración la situación del destinatario de esa conducta de la administración, que muchas veces queda en una situación de desprotección justamente por la falta de claridad. Gracias, doctor Butler. Bueno, Luis. Sí. Bueno, primero nada, che, felicitaciones, Alfonso, con tu claridad y profundidad habitual. Dos cuestiones. Una, compartir, digamos, el temor de incluir ciertos conceptos como el de fuerza pública en una ley de procedimiento administrativo. Y el segundo, intentar explicarlo en este sentido. Cuando se colocan conceptos como fuerza pública y orden público, estamos hablando de conceptos que jurídicamente son indeterminados, con lo cual, es cierto, como claramente lo dijiste, uno deja abierta la puerta a casi cualquier cosa. Ahora, es interesante ver, más allá de que se comparta o no, el contexto en el cual se produce esto. Que no es jurídico, pero termina repercutiendo en lo jurídico, que es la expansividad de la ley de procedimientos administrativos. Si uno ve un poco todo lo que se dio al momento de lo que fue la sanción de la ley de la 19.549, perdón,
ves que hay toda una fuerza en esa ley que llevó a que sea mucho más que una ley de procedimiento administrativo, como también muy bien lo dijiste en la disertación. Para empezar, creo que ese valor dogmático le ha jugado en contra, por lo menos desde lo técnico, en el sentido de que a una ley de procedimientos administrativos le agregamos, y cada vez más, toda una serie de cuestiones que no son de procedimiento administrativo, sino que son procesales, por la carencia, si no de un código contencioso administrativo nacional, por lo menos de una ley que regule los aspectos del proceso administrativo, ¿no es cierto? Y cuando más o menos eso entraba en un cierto equilibrio, incluso la Corte había dicho que en realidad más que ley de procedimiento administrativo es una norma mixta que conjuga tanto cuestiones de procedimiento como cuestiones procesales, ocurre esto del 70-24, que es muy interesante y que no lo he visto reflejado, por lo menos en doctrina, y que cabe preguntarnos si no estamos en una fase expansiva nueva de esta ley de procedimiento administrativo, y que aspectos como regular, porque prácticamente regula un uso de la fuerza pública, o por lo menos lo enuncia frente a determinados supuestos, no estamos por este fenómeno expansivo de la norma que decía antes, ya no en una ley no en una ley de procedimiento administrativo que tenga algo de procesal, sino que la reforma se ha encaminado más a una cosa que registra pocos antecedentes a nivel global, que es una ley o código de actuación estatal. Y ahí un poco lo entronco con lo que decías vos de la pobreza en cuanto a este instituto del sistema de Córdoba. Y en ese sentido, vos fíjate que la ley de procedimiento de Córdoba está estructurada sobre el acto administrativo. Cuando vos estructurás sobre el acto administrativo, todo lo que no es acto administrativo tiende a invisibilizarse. Es, si se quiere, la contracara de esta concepción que yo veo en esto de incluir fuerza pública dentro de la ley de procedimiento administrativo, de reducir lo administrativo o el procedimiento administrativo, reducirlo al acto administrativo, propiamente dicho. Y la contracara es esta, que yo creo que estamos, sea que tengan por atrás un bagaje doctrinario, conceptual, o lo hayan hecho en la práctica porque se dio, creo que no poco de esta reforma apunta, con la inclusión de nuevos principios, con un montón de cosas, a que no se lo ve tanto como una ley de procedimiento administrativo con lo que entraña el procedimiento para la administración pública, sino más a una suerte de código de actuación administrativa. Eso es un poco lo que podría comentar sobre esto y por qué es que surgen este tipo de conceptos en la norma, ¿no es cierto? Con la advertencia de que no sé si es algo conceptualmente deliberado o una consecuencia práctica de una determinada ideología de actuar estatal, ¿no? Gracias, Luis. Sí, a ver, en esto último yo coincido también. Creo que por ahí la explicación puede ser más pragmática, en el sentido en que, digamos, apareció la oportunidad de modificar esta ley y se incluyeron muchas cuestiones o se regularon muchas cuestiones que exceden, como bien vos decías, ni qué hablar a una ley de procedimiento administrativo, pero por ejemplo, se hace referencia al amparo,
diciendo que no hace falta agotar la vía en el amparo. Después se tratan mucho los reglamentos que no son propios del derecho administrativo, como los DNU, los RD, los del 99, inciso 2. Bueno, creo que es más bien una cuestión práctica de decir, bueno, tenemos esta oportunidad de modificar la ley, incluimos un montón de cosas, aunque no estén directamente relacionadas con el, digamos, no una preocupación metodológica, si se quiere. Y eso se ve tanto en exorbitar, creo que esa es la palabra, es una ley que exorbita el procedimiento administrativo y además que es incoherente entre sí, digamos, ¿no es cierto? Porque pregonar la libertad y la protección de la propiedad privada, de la seguridad jurídica en muchos de sus preceptos, que no lo voy a explicar ahora, por supuesto, pero por otro lado, hablar de la fuerza pública y de avanzar sobre las personas, sobre los bienes, es evidentemente contradictorio desde al menos desde lo jurídico, no sé si de lo ideológico, porque eso ya me excede. Pero creo que es totalmente como vos decís, y que todavía, porque estamos ante una norma nueva, que a mí no me preocupa tanto hoy, sino en un futuro, quién pueda utilizar estas nociones que yo he tratado de compartirles en pos de el uso de la fuerza pública, digamos. No, sí, hay una cuestión, y yo acoto una cuestión más de práctica. Cuando uno más o menos ha estado en cuestiones que tienen la fuerza pública de por medio, con sus graduaciones, porque hay una fuerza pública civil, hay una fuerza armada, hay una fuerza pública interior y una fuerza pública exterior. A nivel de lo que son fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, siempre ha habido una preocupación de ahí, por ejemplo, el protocolo antipiquete, que es una norma, si se quiere, de cierto punto de actuación estatal. Es una norma de actuación estatal, creo que hasta desde cierto punto es un procedimiento, no sé si administrativo, pero un procedimiento por lo menos de ejecución de la fuerza pública, de querer tener un respaldo legal cuando se actúa, sobre todo porque, digámoslo, la inseguridad jurídica muchas veces empieza en los propios cuerpos armados del Estado, para usar un concepto, una denominación española, en la cual hemos asistido digo, y no lo digo ideológicamente, lo digo como ejemplo. Hemos asistido en casos como puede ser de lo de Nisman a lo de Santiago Maldonado, dentro de una misma fuerza, a pericias que dan totalmente opuesto de acuerdo a cómo está el gobierno de turno. Y eso hacia el interno de esas fuerzas repercute en el tema de decir, bueno, yo quiero un respaldo legal para esto, porque ya no basta con la orden, y aunque me den la orden, si viene otro gobierno la va a desconocer. Entonces, yo creo que también hay un sustrato sociológico de la bipolaridad política que tiene el Estado argentino y de meterse con los funcionarios de carrera, que en otras partes está bien diferenciado, acá no tanto, sobre todo en el último tiempo, que yo creo que ha llevado a esos conceptos, porque fíjate que nunca se necesitó regular usos de la fuerza pública. En sí, los conceptos como orden público, los conceptos jurídicos indeterminados, nacen para no ser definidos, porque son son las válvulas de escape del derecho para mantener la vigencia de un ordenamiento con el paso del tiempo. Ahora, cuando uno los vacía de contenido, y no es que se puede estar dentro de diversas opciones, sino que directamente se puede hacer cualquier cosa, y bueno, ahí la salida es normativa, que creo que es lo que han querido hacer acá. Yo creo que acá hay un poco de eso, y la otra, yo creo que en la reforma hay un concepto que yo creo que es engendrado desde el pragmatismo, coincido en eso con vos, de confundir
procedimiento administrativo, que digamos en su sentido más puro es una forma, es un mecanismo de formación de voluntad del Estado con la actuación administrativa, que es otra cosa totalmente distinta, ¿no es cierto? Y que no está dentro de los... Quizás tendría que estar en otro lugar, puede ser, pero no en el procedimiento administrativo, no es desde lo técnico por lo menos, ¿no? Gracias, Luis. No, por favor, a vos. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta al doctor Buteler? Bueno, le damos gracias al doctor Alfonso Buteler, ha sido muy enriquecedor, hemos aprendido bastante, también nos crea algunas dudas en cuanto a algunas cuestiones, pero es para, sobre todo para los administrativistas, ¿no? Que los que están en ejercicio de la docencia deben impartir enseñanza en función de esta ley de procedimiento modificada por la ley bases. Así es que también agradezco la participación de la doctora Altamira con su experiencia jurídica y del doctor Carranza Torres, que también ha sido muy interesante escucharlo. Así es que vuelvo a decirle muchísimas